Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy retomo una de mis series favoritas, que es Saber Pensar. Recuérdense que en Saber Pensar es dar herramientas para lograr un pensamiento más estructurado, mejor, etc. Y el día de hoy voy a darles una herramienta para la toma de decisiones o para el análisis de decisiones y se llama consecuencias y secuelas. Su nombre es bastante claro, es decir, es preguntar ¿qué pasaría si tomo esta acción? Y obviamente aquí para poder aplicarla, hay que entender tres factores. Uno, siempre se parte de un análisis de una acción, no de una idea o de un pensamiento, sino de un hacer. El segundo es que se basa en las probabilidades, o lo que es igual en la creación de escenarios posibles, visualizables. Y para que esto tenga algún tipo de funcionalidad, hay que limitar esos escenarios posibles a dos o máximo tres opciones. Y dentro de esas opciones se clasifican además de otras formas que ya veremos un poquito más adelante. Y el tercer elemento importante de esta herramienta para la toma de decisiones o para el análisis de las acciones, llamada consecuencias y secuelas, es el factor tiempo. Aquí hay que tener por lo menos 5 momentos diferentes de las consecuencias de la acción. La primera son las consecuencias inmediatas, es decir, si tomo esta decisión y tomo esta acción ya, ¿cuál es la consecuencia que va a suceder en el primer minuto, segundo minuto, 1 hora, 2 horas, primer día? Y podemos colocarlo hasta 3 meses. Eso sería consecuencias inmediatas. La segunda ya no es lo inmediato, sino en el corto plazo. El corto plazo lo podemos establecer entre 3 meses y 12 meses. Es decir, si tomo esta decisión, ¿cuáles son las consecuencias en mi vida o en la vida de quien vaya a influenciar en los próximos 3 meses, 5 meses, 12 meses? Luego lo puede medir a mediano plazo. ¿Cuáles serían las consecuencias en los próximos 1 año a 3 años aproximadamente? Y luego a largo plazo, de 3 años a 5 años. Y la última son las decisiones que te afectan perennemente, es decir, el resto de tu vida. Algunas de las acciones que te afectan el resto de tu vida vas a ser si tienes un hijo, si te casas, incluso si decides estudiar un tipo de carrera u otra, hacerlo en una ciudad u otra, son afectaciones permanentes, porque ese tiempo o eso que estudiaste no lo vas a hacer en una experiencia, sino en otra experiencia. O lo que es igual, no es lo mismo estudiar, por ejemplo, en Madrid que en Santiago de Chile, o en Santiago de Chile que en Caracas, o en Caracas que en México, en Ciudad de México. Y cada una, en lo bueno y en lo malo, tiene características propias que nos van adaptando y que nos van a modificar el resto de nuestra vida, precisamente por la carrera que hemos decidido. Para que esta herramienta tenga éxito, hay que utilizarla la mayor cantidad o de forma muy constante en la vida. Para que se entienda bien, claro, les voy a colocar un ejemplo. Vamos a imaginar que yo no sé nadar y que decido lanzarme en una piscina que tiene una profundidad de 2,5 metros. La consecuencia inmediata, solo vamos a ver las inmediatas, pueden ser 3 factores. Uno, que alguien me rescate, es decir, que haya una persona, se lance, o que me lance un salvavidas, o me lance un palo para que yo agarre, o una cuerda y él me jala, o ella me jala. La segunda es que apenas toque el piso de la piscina, me impulse con las piernas, aunque no sepa nadar, y logre llegar a la orilla o al borde de la piscina y agarrarme. Es decir, el segundo escenario posible es que yo me haya salvado a mí mismo. Y el tercer escenario es que ni yo me salve ni nadie me salve. Como ven, estamos analizando los escenarios posibles solo en el contexto de lo inmediato. Pero fíjense, en la que alguien me rescata, yo puedo colocar opciones diferentes. Me rescata el piscinero, me rescata una chica que está allí, me rescata una persona tirándome algo, me rescata una persona arrojándome un cable para que yo lo sostenga, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas formas en las cuales ese escenario se cumpla. Y eso ya tiene que ver más con desarrollos de esta visión probabilística. Es decir, es fácil poder establecer la conducta esperada. Aquí les pongo un ejemplo muy bueno. Resulta que Trini, una señora de 84 años, se saca el carnet de conducir con 84 años por primera vez. Esto es una noticia real, sucedida en España. Lo divertido es cómo la prensa lo titula. Fíjense acá. Trini se saca el carnet de conducir con 84 años. Los 84 años de tesón de Hermenegilda Trinitaria Cebrián Anaya, más conocida como Trini, se empeñaron en acallar los prejuicios de la sociedad y demostrar que sí es capaz, que la edad es solo un número
si uno quiere. Esto fue publicado el 30 de enero. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál podría ser la consecuencia inmediata de darle el carnet de licencia a una mujer de 84 años por primera vez en su vida? Es alguien que no tiene experiencia y que ya está en una edad donde los reflejos seguramente no estarán en lo mejor de su momento. Ya habrá pasado ese momento. ¿Qué es la consecuencia inmediata esperable? 2 de febrero del año 2018, es decir, 3 días después de la noticia 1, una anciana de 84 años cae con su coche por un barranco días después de obtener el carnet de conducir. Una de las cosas importantes que nos permite hacer el ejercicio de esta herramienta, consecuencias y secuelas, es que no es por prejuicios o por condiciones que han caído del cielo, como parece mucha gente creer que las conductas que se han consolidado socialmente vienen de la religión o vienen de extraterrestres, etc. Y no que son la consecuencia del aprendizaje social y que estas normas sociales se han ido perfeccionando con el pasar de los siglos, hasta de los milenios de la convivencia humana. Si tienes un coche, tienes 84 años y nunca has manejado, no tienes experiencia, es altamente probable que tengas un accidente. Eso es el elemento inmediato y ahí está la demostración. Les coloco otro que, por cierto, hice este comentario en la comunidad de YouTube y pues la gente, a lo mejor muy molesta porque creían que era un elemento político, en serio empezó a ofenderme y a decir que no tenía capacidad de saber lo que estaba pasando. Y es lo siguiente, he dicho, esto no puede ser considerado una protesta, jamás, es un delito. Destruir el transporte público es un delito. ¿Y cuál es la consecuencia? No condenar esto, sino justificarlo. Oh, es que esto no es malo. Esta es la consecuencia. ¿Y por qué esto es esperable? Porque si tú aceptas un acto de violencia mínimo, el acto de violencia máximo es lo esperable. Si tú aceptas que te empiecen, por ejemplo, a cachetear, después empezarán a aruñarte o a golpearte o irá en escalada. Ese es el concepto. Y por cierto, esto no es mío, esto incluso es un estudio que se sacó en los Estados Unidos sobre la conducta social que se llamaba la teoría de las ventanas rotas y dice que si se deja de caer alguna conducta, el resto de la sociedad va a ir decayendo. O lo que es igual, el que viola la norma pequeña termina violando la norma grande, mientras que el que no viola la norma pequeña difícilmente viole la norma grande. Esa es más o menos la traducción de esto. Y esto es precisamente el uso aplicado de consecuencias y secuelas. Si yo dejo que la persona o que las personas rompan lo que le dé la gana cada vez que hace una protesta, la consecuencia es que no voy a tener o no voy a contar con medios de transporte funcionales, porque protestas hay todos los días y por diversas causas, legítimas o no. Eso no es lo que estamos analizando. Lo que estamos analizando es si romper patrimonios públicos que sirven además como servicio de transporte tiene o no tiene sentido. La respuesta es no, nunca lo tiene. Nunca. Ahora, ¿cómo se puede desarrollar esta herramienta? Mi recomendación es mi experiencia personal. Yo desarrollé esta habilidad de precisamente buscar cada vez que hay una acción, unas consecuencias, ¿sabes? Pararlos en escenarios y además medirlos, las consecuencias a nivel de tiempo. Es decir, a crear ciertos elementos de análisis predictivos precisamente por uno de mis juegos favoritos, que lo hice desde muy joven, el ajedrez. Cada vez que tú mueves una pieza en ajedrez, por ejemplo, mueves el primer peón, ya has tenido que haber pensado por lo menos 6 o 7 movimientos posteriores. Pero es el plan 1. Luego viene la segunda parte y es los movimientos del otro, de tu contrario, que a su vez pueden cumplir con lo que tú has previsto en tu plan o no cumplirlo. Así que todo este escenario son móviles, estos escenarios son flexibles. Así que mi recomendación, si quieres desarrollar esta habilidad sin que te des cuenta, empieza a jugar ajedrez estudiando el juego, es decir, siendo un poco más profesional en el juego del mismo. No es que juegues ajedrez 10 minutos para ganar la computadora a lo tonto, sino que busques cómo es que se hace una estrategia, para qué sirve el movimiento de esta pieza, es decir, empieza a desarrollar esta habilidad porque el juego de ajedrez no es más que un juego en el cual lo único que se hace es planificación flexible frente a los movimientos posibles. Eso es el ajedrez y a la final eso es la aplicación de esta herramienta para saber pensar, o mejor dicho, para tomar decisiones o análisis de acciones mejores. Esta sección la vuelvo a sacar gracias a mis Patreons. Hoy solamente tengo 2 Patreons y quiero agradecerlos públicamente, a Adonai y a Rocío Cari. Ambos
hacen posible que vaya a rescatar algunas secciones que me gustan mucho o que creo que son muy útiles, pero que no tienen suficientes visitas como para justificarlas. Así que les agradezco mucho a mis Patreons, a Adonai y a Rocío Cari por el apoyo. Y esto se va a ver reflejado en rescatar algunas de estas secciones que tengo un poco olvidadas, precisamente porque a pesar de que son útiles, pues no tienen suficiente calado en visitas. Ahora sí me despido, pero antes de despedirme, te invito a que me sigas en mis cuentas de Instagram, Twitter, Facebook. También para que me sigas en Spotify o en Google Podcasts, porque ahí estoy publicando podcasts y estoy tratando de hacerlo una vez a la semana. Y si además quieres apoyarme en el Patreon, pues excelente, ¿verdad? Muchísimas gracias por hacerlo. Toda esta información, todos los enlaces están en la parte descriptiva del video, en la parte de abajo. Y ahora sí me despido. Sapere aude y hasta luego.